Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Toca turno un nuevo género, la ciencia ficción. Los videos de esta temática aparecerán con miniaturas en tonos azules. En esta ocasión, tengo el placer de presentarles a uno de los mejores autores de ciencia ficción de nuestros tiempos, Isaac Asimov. Dicho autor se ha convertido en un referente dentro del género, un escritor que ha trascendido a lo largo del tiempo gracias a sus fascinantes novelas y cuentos cortos, los cuales han inspirado a decenas de creadores, películas, series e incluso videojuegos. Explicaré a la brevedad sus inicios, su carrera dentro de la literatura y daré a conocer sus mejores historias. Lo poco que he leído al respecto de Asimov me ha dejado maravillado y estoy seguro que a ustedes, queridos lectores, les encantará. Permanezcan atentos a los próximos videos del canal. Para seguir disfrutando de este contenido, no olviden suscribirse y regalarme un buen like. Bienvenidos a bordo, Montaraces del Bosque. Solo existe una guerra que se le puede permitir al ser humano, la guerra contra su extinción. Estas palabras llegaron a la mente de un joven que contemplaba las estrellas lleno de preguntas. Nacido en el seno de una familia judía, siendo primogénito de la misma, en el año de 1923, Asimov y sus parientes abandonan la recién conformada Unión Soviética. En un viaje que los llevaría hasta los Estados Unidos de América, se instalaron en el barrio de Brooklyn, Nueva York, en donde el joven Asimov encontró una fascinación por la lectura en las historietas de ciencia ficción que llegaban a la tienda de sus padres. Cursó sus estudios en la Universidad de Columbia, matriculándose en la licenciatura de Química. Años más tarde, opta por trabajar como catedrático en la Universidad de Boston por más de 10 años. En todo este tiempo, Asimov jamás olvidaría la fascinación que encontró al leer las historietas que su padre le regalaba. Esto lo llevó a empezar a escribir historias cortas, llevándolas a periódicos y revistas locales. Contrario al sueño predilecto de cualquier autor, Asimov se encontró con un muro de rechazos. Los editores seguían devolviéndole sus escritos, ante la excusa de que la ciencia ficción no era un tema de interés para los lectores de su época. Las cosas no podían ponerse peor para nuestro autor, pues la Universidad de Boston lo despide de un día para otro. Esto podría desmoralizar a cualquiera, pero jamás a Asimov, quien vio la sombra que se cernía sobre él como la oportunidad para comenzar el viaje al mundo de la literatura. Es así como Isaac Asimov comienza a escribir 8 horas al día, los 7 días a la semana. Encerrado en su habitación, logra componer un compendio de más de 500 títulos, ahora publicados. Su velocidad de escritura era de 90 palabras por minuto. Su universo narraba historias en donde la ciencia y la tecnología dominaban a la humanidad, en donde lo desconocido era una frágil barrera que sus protagonistas tendían a romper. Se convirtió, gracias a su esfuerzo y gran talento para narrar historias, en uno de los escritores más prolíficos y reconocidos del siglo XX. Sentando las bases de todo un género, Asimov es el pilar central de la ciencia ficción moderna. La obra futurista de este autor logra entablar un balance entre la narrativa y la ciencia. Dentro de sus obras encontraremos un pulcro estilo para contar historias, al igual que un detallado compendio científico. A pesar de que su trama se basa principalmente en la ciencia y la tecnología, su léxico no es difícil de comprender, pues advierte que sus lectores no están acostumbrados al mismo. Dentro de sus mejores novelas, podemos encontrar aquellas que continúan con el legado de grandes clásicos como Julio Verne, o las distopías futuristas de titanes como Huxley, Orwell o Bradbury. La premisa de su narrativa se basa en interrogantes como ¿qué es la humanidad? ¿Qué sucedería si llegase el punto en el que las máquinas lleguen a superarnos? ¿Hasta dónde avanzará la ciencia y las posibles consecuencias de la misma? Fundación, la obra más reconocida de este autor, narra el sendero hacia el futuro que sigue la humanidad a través del cosmos. La trama nos plantea en los pies de una civilización futura, la cual ha extendido un imperio que domina toda la galaxia. En esta novela, develamos los misterios de una sociedad capaz de surcar el espacio sin mayor problema. El imperio parece florecer sin mayor impedimento, hasta que una de las mayores mentes de sus tiempos, el Dr. Sheldon, predice el inminente declive del vasto imperio. Los signos de decadencia y corrupción comienzan a aparecer, y nuestro protagonista se embarca en desarrollar una teoría, un plan maestro, capaz de salvar a la humanidad de su propia destrucción, la psicohistoria. El Dr. Sheldon predice que la raza humana está en el borde de una nueva edad media, una era de barbarie y masacre sin igual, la cual puede ser contenida mediante el invento de este científico, la psicociencia. Es la herramienta capaz de salvar a la raza humana,
una nueva rama de la ciencia que une la sociología y la estadística, al lado de predicciones sociales. Con lo cual, el doctor será capaz de predecir el comportamiento de las masas en un futuro, un adivino de sociedades. Es en lo que se convierte el Dr. Sheldon en esta historia. El mundo que nos ofrece la saga de Fundación es vasto, lleno de misterios y un escenario futurista brillantemente planteado. Lo que más reluce en esta saga de novelas no es el universo galáctico o la tecnología que describe el autor, sino las respuestas que encuentran sus personajes a los problemas que se presentan a lo largo de la historia. Fundación es la primera novela de esta increíble saga, precedida por Fundación e Imperio y la segunda Fundación. Continuó su trilogía con la novela Los Límites de Fundación, creando una trepidante saga que se ha convertido en la favorita de cientos. Más allá de sus novelas, Asimov logró consolidar un estatuto literario, el cual nace a partir de la temática de los robots, androides y demás elementos relacionados con la inteligencia artificial. La inclusión de los robots inteligentes ofrece un nuevo dilema a las historias de Asimov, gracias a la creciente evolución moral de los mismos. ¿Qué sucedería si las máquinas fuesen más inteligentes que nosotros? Para ello, el autor ideó 3 leyes de la robótica, que permiten la evolución pacífica tanto de las máquinas como de la misma raza humana, sus creadores. La primera ley de Asimov cita lo siguiente: un robot no puede dañar a un ser humano, ni, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño, haciendo alusión a que el robot no deberá causar daño a sus creadores, o de la misma manera, también deberá evitarlo. Reflexionando también en las acciones de la máquina, o sus no acciones, la inacción por parte de un robot que conduzca al daño de un humano. La segunda ley estipula lo siguiente: un robot debe cumplir las órdenes de los seres humanos, excepto si dichas órdenes entran en conflicto con la primera ley. La máquina deberá acatar cualquier orden de sus creadores, siempre y cuando no atente en contra de otro humano, o sus acciones lo lleven a ocasionar cualquier tipo de daño a los mismos. Mientras que la tercera ley establece que un robot debe proteger su propia existencia, en la medida que ello no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. La tercera ley afirma que el robot deberá preservar su propia existencia, siempre y cuando no incumpla con las leyes anteriores. Estas leyes se estipulan en orden prioritario, siendo la primera más relevante en la programación de una máquina que la segunda o la tercera. Asimov nos ofrece historias que contradigan o pongan en tela de duda estas 3 leyes. La gracia de sus novelas es el conflicto que las leyes de la robótica puedan entrar entre sí y entre los personajes, infiriendo en temas filosóficos y morales. Aparecen por primera vez en el relato Círculo Vicioso, pasando a novelas como Yo Robot, en donde la robopsicóloga Sarah Calvin se enfrenta a las posibles repercusiones de estas 3 leyes en la mente artificial de las máquinas, obra que sería llevada al cine en el año de 2004. Dentro del compendio literario de Asimov, podemos encontrar el mayor número de sagas de ciencia ficción. Aparte de trilogías y novelas en solitario, el autor ha ideado un sinnúmero de cuentos cortos y relatos breves. Un aspecto que me encantó de Asimov es el ritmo de su narrativa, la consolidación de las historias antes que la de un universo complejo. Los diálogos son precisos, implicando en el lector una grata experiencia a la hora de leer sus escritos. Sus historias entrelazan personajes llenos de una increíble humanidad, al lado de preguntas que nos llevarán a cuestionar nuestra propia naturaleza, el porqué de nuestros actos y el origen tanto natural como filosófico de todas las cosas. Asimov también redactó una vasta colección de artículos científicos. Incluso llegó a indagar en la literatura juvenil. La ciencia ficción es el rubro por el cual se le conoce mejor. Sin embargo, logró consolidarse como un autor multifacético. No se estancó en un solo género, más bien, logró expandir su carrera como autor a diferentes fronteras. Plasmó el comportamiento de la inteligencia artificial en sus obras. Predijo problemas sociales del futuro, convirtiéndose en todo un referente. Sin lugar a dudas, es uno de los grandes de la literatura de ciencia ficción de nuestra época. Esta ha sido mi introducción al género de la ciencia ficción, por parte de uno de mis autores predilectos, dentro de este maravilloso género literario. Ser autor de ciencia ficción no es fácil, pues este rubro de la literatura es bastante osado. Su complejidad radica en el predecir acontecimientos sociales, eventos históricos, evolución tecnológica y científica en un futuro. Para la gran mayoría, el pensar en el porvenir se limita a una visión un tanto lineal. Sin embargo, la historia nos demuestra que esta evolución va más allá, tendiendo a la expansional. Tal es el caso del auge del Internet y las redes sociales, algoritmos abstractos que la gente del siglo pasado ni siquiera se imaginaba. Isaac Asimov fue y seguirá siendo el referente de toda una generación con respecto a la ciencia ficción moderna y contemporánea. Más que un pionero, Asimov fue un visionario. Citando una de sus frases:
Si mi doctor me dijera que apenas me quedan 6 minutos de vida, no me preocuparía, escribiría un poco más rápido. Gracias por ver el video. No olviden dejar un like, me ayudaría muchísimo. Suscríbanse para permanecer al tanto de más videos cada semana. Recuerden activar la campana de notificaciones y seguirme en todas mis redes. Hasta el próximo video, nos vemos donde los horizontes terminan.